Estudiantes, profesores y familias, nos volvemos a encontrar en este espacio televisivo. ¿Cómo están? ¿Cumplen con las medidas para protegerse del COVID-19? Para ustedes, estudiantes, esperamos que hayan podido realizar las actividades orientadas y estudiar cada epígrafe que está en el libro de texto, que hayan registrado en sus cuadernos o libretas las dudas e interrogantes que se les presentaron, para que cuando regresen a sus aulas puedan resolverlas con sus profesores. Como las respuestas de seguro son positivas, ello me estimula para hacerles llegar las nuevas orientaciones. Les informo que pueden utilizar sus dispositivos informáticos para tomarle fotos a las imágenes y además que pueden acceder al portal Cuba Educa gratuitamente para tener todas las orientaciones grabadas de las diferentes asignaturas. Continuamos con nuestras orientaciones. Primer año, repetimos las especialidades. Educador de primera infancia, maestros de inglés de educación primaria, maestros de educación musical, maestros de educación plástica, profesores de secundaria básica del área de ciencias, matemática, física, química, biología, educación laboral y geografía. Continuamos con la unidad número 3. Las luchas sociales y liberadoras frente a la dependencia neocolonial entre 1899 y 1952. El contenido continúa avanzando. Cuba entre 1925 y 1935. El proceso revolucionario, su ascenso final. Recuerden que nos referimos al libro de texto para que ustedes puedan realizar sus actividades. Capítulo 3, epígrafe 3.3.1. El gobierno de Gerardo Machado. Características generales. Página de la 193 a la 204. ¿Qué gobierno le esperaba a los cubanos en aquella república? La primera dictadura que sufrió el pueblo de Cuba, de un gobernante que fue llamado por Villena el asno con garra. Actividades. Caracteriza al gobierno machadista teniendo en cuenta su programa en el orden económico, político y social, programa apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y por los círculos de poder de ese país. Fueron tales los efectos de esta dictadura que todos los partidos, que todas las organizaciones y grupos sociales de la etapa estuvieron opuestos al gobierno machadista. Por eso te pedimos que elabores un esquema con las acciones fundamentales de esa oposición. En el periodo de 1930 a 1933 se da una situación revolucionaria en el país. Esta temática es de gran importancia para que comprendas cómo no se podía mantener aquella forma de gobernar de Machado con su camarilla, para que puedas entender además que el pueblo y sobre todo las clases más pobres eran las más afectadas. Machado, con su gobierno, creó una crisis económica
una crisis política que llevó a la situación revolucionaria. De ahí la actividad número 3 que aparece en pantalla. Epígrafe 334. El cambio revolucionario. El gobierno provisional presidido por Grau San Martín. Páginas de la 204 a la 211. Se desarrolla un proceso revolucionario en un nuevo contexto. Es importante destacar una personalidad histórica que sentó base en nuestras tradiciones patrióticas y en la continuidad de la lucha por la independencia. Nos referimos a Antonio Guiteras. Su papel en el gobierno de los 100 días. Actividad 1 se refiere a ello. Actividad 2. Debes tener en cuenta que este periodo revolucionario, llamado también la Revolución de los años 30, tuvo características que la distinguen de otros momentos de lucha del pueblo cubano. Te estamos pidiendo que argumentes con 4 elementos la significación histórica del proceso revolucionario de los años 30. Pero además, la personalidad histórica que te estamos indicando escribió un artículo que se llamó Septembrismo, por lo que te decimos que debes tener mucho cuidado al caracterizarlo para que puedas comprender el objetivo del mismo, así como caracterizar la organización creada por Guiteras, Joven Cuba. Muy importante el programa que allí se plantea. Estos elementos de los años 30 como continuidad de nuestras luchas te servirán para entender que el pueblo de Cuba no dejó de luchar en ningún momento. A ustedes, estudiantes de este grupo de especialidades, les reiteramos que es importante utilizar el libro de texto e ir además, como le dijimos en las orientaciones anteriores, que al inicio de cada epígrafe se les da una panorámica general de su contenido y al final concluye con los elementos más importantes. Maestros primarios, maestros de educación especial, profesores de secundaria básica de humanidades, inglés, español literatura, visual teatral y musical danzaria. Este primer año continúa también con la unidad número 2, las luchas contra el dominio colonial español. Contenidos: la Revolución de 1895. Fíjense que en el título dice el reinicio de la lucha por la liberación nacional, de esa guerra necesaria que organizó nuestro apóstol José Martí. Quiero leerles a modo de consolidación un fragmento de la carta de José Martí a Manuel Mercado, escrita el 18 de mayo de 1895. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan
con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Les sugiero que identifiquen desde la lectura y análisis de ese fragmento las facetas del pensamiento de nuestro José Martí. Pasamos a las actividades. Profundizar en lo siguiente. ¿Por qué la revolución de 1895, llamada por Martí la guerra necesaria, se considera el reinicio de la lucha por la liberación nacional? Segura estoy que tienen elementos suficientes para dar respuesta a esa actividad. Presten atención y lean con cuidado estas emotivas palabras del generalísimo ante la caída en combate del maestro. Máximo Gómez expresó: ¿qué guerra esta? Pensaba yo por la noche, que al lado de un instante de ligero placer aparece otro de amarguísimo dolor. Ya no falta el mejor de los compañeros y el alma, podemos decir, del levantamiento. Valora la significación de la muerte de José Martí. Las campañas militares en esta guerra, la Guerra Grande, fueron múltiples, pero hay una que se considera la más fuerte de todo el combate que desarrolló el pueblo de Cuba contra el colonialismo español e incluso contra el colonialismo español en Latinoamérica. Ustedes están pensando y casi no me dejan decir que estamos hablando de la invasión a Occidente de 1895. Precisen dónde inició y dónde culminó. ¿Quiénes fueron los grandes jefes de esta acción militar? ¿Cuál es su objetivo y cuál es su resultado? Están, además, preparados para buscar la comparación que se puede establecer entre los resultados y los objetivos de la invasión a Occidente. Porque además, recuerden que fue una campaña militar triunfante y que nos puso casi al borde de derrotar totalmente al ejército español. La muerte de Antonio Maceo. Qué otra gran pérdida para la revolución. El guerrero de 1000 batallas, el que tuvo más de 20 heridas en su cuerpo y quien, parafraseando a Martí, dijo sobre él: tenía en la mente tanta fuerza como en el brazo. El titán de bronce cayó y su pérdida fue irreparable para la revolución. Haz esta actividad que puedes tener éxito total en ella. Argumentar con 3 elementos la afirmación que te orientamos. Por último, realiza las actividades 3 y 5 de la página 147. Hasta aquí la orientación de los estudiantes que reciben la historia de Cuba en primer año. Corresponden las orientaciones al segundo año
maestros primarios y maestros de educación especial. La unidad número 6, la revolución en el poder. Continuamos con estos contenidos, pero en el periodo de la Revolución Socialista entre los años de 1962 a 1975. Importante contenido para todos los estudiantes de estas especialidades. Epígrafe 6.2.1. El fortalecimiento de la unidad, la formación del partido, la unión de jóvenes comunistas y la organización del Estado. Páginas de la 373 a la 378. Para ustedes es de vital importancia conocer cómo se formó nuestro partido, fruto de la revolución, continuador de aquel que fundó Martí para la organización y dirección de la guerra necesaria, ejemplo de nuestra continuidad histórica. Era imprescindible fortalecer la unidad, la que tenemos hoy, la que podemos exhibir, imprescindible para fortalecer la unidad que tenemos hoy frente al enemigo histórico de la Revolución Cubana, los Estados Unidos. La unidad de este pueblo frente a la pandemia que hoy nos azota. Deben ustedes realizar la siguiente actividad. ¿Cómo se formó nuestro partido? Caracterizar este proceso y explicar su significación histórica. Ahora, escuchen con atención un momento histórico que estremeció las fibras más sensibles de los revolucionarios cubanos y me atrevería a decir de todos los cubanos. El fragmento de la carta de despedida del comandante Ernesto Che Guevara. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste.
el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. De seguro están motivados para realizar la actividad número 2. Eso nos pasa a todos cuando se habla del Che, igual que cuando se habla de Fidel. En la próxima actividad se pueden ver reflejados todos los estudiantes de las escuelas pedagógicas y algunos profesores, los más jóvenes. Muchos ya ingresaron en la Unión de Jóvenes Comunistas, otros están en proceso de hacerlo y otros aspiran a pertenecer a esta organización antes de graduarse. La arcilla está ahí, son ustedes, solo hay que moldearla. Caracteriza este proceso de formación de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y la otra actividad, fundamentar su importancia para la juventud cubana. Observen la imagen que está al final de la diapositiva a mano derecha. Fíjense quiénes lo integran. ¿Qué personalidades históricas? Mella, Camilo y Che. Realiza, además, la caracterización de la evolución del Estado revolucionario en el periodo de 1959 a 1975 y las actividades de la página 378, 5, 7 y 8. Por último, para los estudiantes de segundo año, profesores de secundaria básica de Historia y Educación Ciudadana, Unidad 6, entre 1953 y 1958, ¿qué hechos ocurrieron en la Cuba neocolonial? Y entramos en el contenido de la preparación y el desarrollo de la revolución. Ahí tienen, además, la Carta de México. Es importante para ustedes, profesores, que se forman para trabajar en secundaria básica, interpretar los documentos que aparecen a lo largo del programa de Historia de Cuba para que después puedan orientar correctamente a sus estudiantes. De gran importancia en la preparación de la última etapa de lucha
por nuestra independencia fue la preparación de la Revolución Triunfante. Realiza la actividad 4 de la página 273. Señala las principales actividades de Fidel y sus compañeros en la etapa del exilio en México y compara el viaje de Fidel a los Estados Unidos en octubre de 1955 con el realizado por José Martí en la preparación de la guerra necesaria. Sé que tienen los conocimientos para hacer una correcta comparación. Te sugerimos la siguiente actividad que además te permite consolidar contenidos del encuentro anterior. Interpreta el fragmento de Canto a Fidel Castro de Ernesto Che Guevara, 7 de julio de 1956, que fue cuando lo escribió, que aparece en la página 273. Este fragmento dice: vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de martianas estrellas insurrectas. Juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando tu voz derrame hacia los 4 vientos, reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu lado con idénticos acentos, nos tendrán. Relaciona su contenido con alguno de los planteamientos de Fidel en La historia me absolverá. La actividad 5 de la Carta de México, firmada el 29 de agosto de 1956, ¿quiénes la firmaron? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Y realizar la actividad 2 de la página 277. Hasta aquí las orientaciones que corresponden a todas nuestras especialidades, con la seguridad de que cada día utilizan mejor el libro de texto de manera independiente, con la satisfacción de que han entendido las orientaciones y que no olvidan vincular los contenidos históricos estudiados a su localidad, siempre que haya correspondencia en ello, con la tranquilidad de que son conscientes de cumplir y hacer cumplir, repito, las medidas orientadas para protegerse contra el COVID-19. Les digo, quédense en casa hasta el próximo lunes. Muchas gracias.